Muy buenas tardes. Hoy, como cada martes, tu consultorio financiero en ¿Qué pasa con Soraya Castillo? Hoy traigo un tema muy importante. ¿Qué hacer cuando una empresa te reporta una información incorrecta en los buró de crédito? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los buró de créditos ante la información que les reportan? Primero explicarte qué es un buró de crédito. Un buró de crédito es lo que es un banco de datos que recopila información de sus afiliados. Estos pueden ser entidades de intermediación financieras o entidades bancarias, que es lo mismo, cooperativas, empresas telefónicas, empresas de electricidad, cualquier empresa que esté afiliado a los diferentes buros de crédito, llámese Data Crédito, TransUnion, Acierta, Califica, que son los principales buros de crédito en la República Dominicana. ¿Qué sucede? Muchas veces se cree que son los buros de crédito que le dañan el historial crediticio a la persona. Y eso no es correcto pensar así, porque los buros de crédito simplemente son recopiladores de información. Y la responsabilidad, conforme a la ley 172-13 de Sociedades de Información Crediticia, que es el nombre correcto al cual debe llamársela a los buros de crédito, no establece la responsabilidad a los buros de crédito en cuanto a información errónea, sino la responsabilidad de una información errónea que te aparezca en tu historial crediticio corresponde a la empresa o el tercero que está reportando esa información a dicho buró. Esto significa que si tú, si tú pides un historial crediticio gratuito, ya sea en TransUnion o en Data Crédito, y te aparece una información, por ejemplo, de hace 20 años, una información de Baninter, esa información no debería aparecer en tu buro de crédito. Claramente, ni TransUnion ni Data Crédito es responsable de esa información, sino la persona o la empresa que te está reportando esta información. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí hay una gran oportunidad para que la Superintendencia de Banco pueda hacer valer la ley 172-13. Algunas empresas privadas que compran estas deudas a las entidades bancarias, a terceros, a acreedores, ¿qué hacen? Tratan de mantener esta deuda vigente porque la ley 172-13 establece que tu deuda, después que tú la dejaste de pagar o después que tú la sardaste o simplemente ya no la pagaste más, debe desaparecer en 48 meses. Pero eso no significa que la deuda ya se venció o que la deuda tú no la vas a pagar. La deuda nunca vencen. Siempre y cuando el acreedor, el tenedor de esa deuda, el que tiene el derecho a esa deuda, te esté notificando por lo menos cada 3 años de que tú tienes esa deuda. Entonces, estas empresas de cobro compulsivo lo que hacen es que si no aparece la persona, le están cambiando la fecha para mantenerte vigente esa deuda. Y entonces cuando tú vas a tomar un crédito en un banco, te sale esta deuda de hace 20 años y tú dices, pero yo esa deuda la pagué, pero ya esa deuda caducó, ya yo no tengo responsabilidad de esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que tú vas al buro de crédito, pero no es el buro de crédito que tiene la responsabilidad. Lo que la ley establece un procedimiento para impugnar ese registro, esa información. ¿Y qué hace el buro? Tú llenas un formulario que ahora da la facilidad que lo puedes llenar en línea e impugna ese registro con tus datos personales ante el buró de crédito. Entonces, estas empresas como Data Crédito o TransUnion, ¿qué hacen? Una vez impugnado, llenando un formulario diciendo que esa deuda tiene más de 20 años, que esa deuda tiene más de 4 años y que no debe aparecerte en tu buró de crédito, la responsabilidad que tiene el buró de crédito es llamar a esa empresa tercera o a esa entidad bancaria y pedirle los soportes. Y si verifica que esa deuda tiene más de 4 años, que tú la dejaste de pagar o que tú la sardaste completa o que fue una deuda de una entidad bancaria que quebró y tiene más de 20 años, simplemente, inmediatamente el buró de crédito debe eliminarla conforme a la ley. No lo puede hacer de oficio porque la ley no le da esa autorización de eliminarle deuda a la persona directamente. Tiene que requerirle al tercer acreedor, a la empresa de cobro compulsiva, que envíe la prueba. Inmediatamente, si el buró de crédito ve que cuando tú firmaste esa deuda de hace 20 años, inmediatamente tiene que eliminarla. Y esto es importante saberlo porque a veces se cree que la responsabilidad la tienen los buros de crédito. No, la tienen los terceros acreedores. Y recordarte
que cuando hay empresas que se dedican a limpiar tu historial crediticio, tú no necesitas empresas privadas para que te limpien tu historial crediticio. La ley es clara, la ley sobre sociedades de información crediticia. Después de 48 meses desde cuando tú dejaste de pagar esa deuda no debe aparecer en tu buró de crédito. Bien, entonces para eso simplemente tú tienes que impugnarla. No le pague dinero a terceras empresas, a empresas privadas para que te limpien o a personas para que te limpien tu historial crediticio. Eso puede hacerlo tú mismo o buscar un amigo que te ayude si no tiene las capacidades tecnológicas para entrar, para acceder a un computador y solicitar que la impugnación de esos registros. Y esto es importante porque así mismo como hay empresas de cobro compulsivo violando la ley, cambiándole la fecha de vigencia de la deuda, asimismo hay individuos y empresas que prometen limpiar tu historial crediticio por una cantidad de dinero, algo que tú mismo puedes hacer. Y recuerda que a pesar de que si la deuda no aparece en tu historial crediticio, ya sea en la superintendencia de bancos o ya sea en la central de riesgo o en la TransUnion o Data Crédito, eso no significa que tú no debes dinero. Una deuda vence conforme al Código Civil después de 20 años si nunca te han notificado, pero si te notificaron cada 3 años, cada 5 años, esa deuda en algún momento el acreedor que tenga esa deuda en su posesión, el derecho de cobrar esa deuda, si tú logras tener dinero te puede embargar tus cuentas bancarias o embargar o ponértelo un embargo retentivo. Eso significa que te le va a poner una oposición y tú no podrás utilizar hasta el doble de ese dinero conforme se establece en el Código Civil. Y entonces es por eso importante siempre llegar a un acuerdo de, no, quizás no de pagar la totalidad de la deuda, de estas deudas viejas, sino un 5, 10, 20%, porque una deuda que ya tiene más de 10 o 15 años es una deuda muy difícil de cobrar y los acreedores se transan por una proporción de esa deuda. Y es bueno que tú también tengas ese conocimiento. Generalmente las entidades bancarias que venden esas deudas a empresas de cobros compulsivos, a empresas de cobro, la venden en un 6, un 4, un 5%. Pero es porque ya la entidad bancaria agotó todo ese proceso de cobro y no pudo cobrar. Entonces, cuando está en manos de un tercero, que no fue la persona que tú le tomaste esa deuda, tú puedes llegar a un acuerdo mucho más amigable. Y recuerda, por último, que la deuda no vence, y eso es importante tenerlo en cuenta, y lo reitero varias veces porque las personas creen que porque dejen de pagar una deuda o no les salgan en su historial crediticio, esa deuda no, ya tú no tienes que pagarla, no. Tú debes honrar tus compromisos financieros. Hasta acá mi comentario de hoy sobre la responsabilidad de los buros de crédito de las informaciones incorrectas y sobre estas empresas que prometen limpiar tu historial crediticio y lo que realmente es algo que tú mismo puedes hacer sin necesidad de pagar dinero. Muchas gracias.